La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una emisión más aquí de la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y en esta ocasión tengo el lujo de presentar a un hombre que ha tenido una trayectoria como escritor en los medios de comunicación. Él es licenciado en lo que pues podemos nosotros decir la comunicación, las primeras etapas de la comunicación por la UNAM. También tiene maestría en ciencia política, entre otras cosas, ha sido también funcionario público y bueno, pues además de haber sido funcionario público, también es académico. Hace poco recibió una presea, la presea Vasco de Quiroga, que es una presea que se le otorgó por pues, su trayectoria en la docencia, pero al mismo tiempo es un amante sin duda de Tata Vasco, un gran personaje de la historia de México. Y bueno, podría decir más cosas. Nuestro invitado de hoy es José de Jesús Castellano López. Mi estimado Pepe, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Guillermo. Es para mí un honor estar aquí. Oye, pues vamos un poco, comenzando un poco de tu vida, si me lo permites. Tú eres originario de la Ciudad de México, ¿verdad? Efectivamente, soy chilango por la gracia de Dios. Así es. ¿Y de qué rumbo eras de la Ciudad de México? Bueno, yo nací en la colonia Santa María la Ribera. Ah, mira. Un tiempo viví con mis abuelos, porque soy huérfano de madre, en lo que era una extensión de la colonia Guerrero, en la esquina de Prolongación de Aldama y Avenida de los Insurgentes, donde ahora está Tlatelolco. Ok. Y el resto de mi juventud lo pasé, antes de casarme, en la colonia del Valle. Ya. Oye, y bueno, ¿cuántos hermanos ustedes? Tengo dos hermanos, una mujer más grande que yo y un hombre más chico que yo. Así que tú eras el del medio. El sándwich famoso. Oye, y bueno, pues me imagino que fue para ti difícil el no contar desde tu infancia con una mamá. Pues sí, en alguna forma fue difícil, aunque mi abuela materna, con quien viví hasta los 7 años en una casa dúplex, mis abuelos vivían abajo y mi papá y mis hermanos arriba. Ella pues nos cobijó mucho a falta de mamá. Luego, cuando mi papá compró una casa en la colonia del Valle y nos mudamos, él tenía una hermana soltera que vivía en Guadalajara, porque mis papás son originarios de Guadalajara. Entonces, pues le ofreció que se viniera a hacernos casa. Ella tenía un negocio que era de la ropa interior Berta, y ella tenía un taller de maquila. Obviamente mi papá pues le ofreció compensarle lo que iba a dejar de tener de ingresos por su propio negocio, y así vino y nos hizo casa, pues hasta que dejó de tener ella posibilidad. Ya bueno, fuimos casándonos y murió en casa de mi hermano.
Interesante, pues fue, digamos, alguien que acompañó en la vida de Sí, ustedes de manera particular. era mi madrina sustituta de bautizo, porque mis abuelos paternos fueron mis padrinos. Mi abuelo tuvo que ir a la Ciudad de México a bautizarme, pero mi abuelita, que ya estaba muy enferma, no fue. Entonces la representó mi tía. Así que por partida doble le tocó. Y claro, eso le dio un cariño especial de ella hacia mí. Decían que yo era su sobrino consentido. Oye, ¿y tu papá a qué se dedicaba? Mi papá fue ingeniero químico. Ujú, Él estudió doble en México y en Guadalajara. Se tituló por la UNAM en la generación 3640. Luego hizo una maestría en la Universidad de Ohio State, terminando la guerra, becado por el Banco de México, lo cual a su vez le generó una chamba segura. ujú, sí, claro. La idea del Banco de México, don Rodrigo Llanos, si no me equivoco, era el director, tenían la idea de generar un área de investigación en México. Cuando regresó después de la maestría, fuimos maquilados en Estados Unidos, mi hermana y yo, pero los dos nacimos en México, Ya. eh, porque pues había el interés de que fuera en México, porque además allá en Ohio no había quien pudiera acompañar a mi mamá, en cambio aquí estaban sus papás. Luego, aunque cuando regresó no había nada que hacer al respecto de lo que había estudiado, el banco lo había contratado y le pagaban, ¿no? Pero no por mucho tiempo sin chamba. Surgió el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, Ujú. donde trabajó toda su vida laboral hasta que se jubiló. El IMIT, que luego lo desapareció el gobierno, Ujú. cuando en realidad fue una institución que impulsó la investigación en México. Oye, tu infancia entonces, digamos, ¿cómo fue? Me imagino que por lo mismo también una convivencia con tus hermanos. ¿Fuiste a escuelas públicas, privadas? ¿Cómo fue tu educación básica? Mira, yo estudié la primaria, una parte en el Cristóbal Colón de Sadi Carnot. Mm, Ya que me mudé, la secundaria ya la estudié en el Instituto Fray Juan de Zumárraga, que quedaba a la vuelta de mi casa. ujú. Igual ahí la preparatoria. Y luego, pues ya entré a Ciencias Políticas de la UNAM y ahí hice la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, como se llamaba entonces. Y luego le cambiaban nombre y regresaba, en fin, pero en el fondo era el perfil de la carrera. Oye, y entiendo que estando en la carrera, te toca que estalla el movimiento del 68, si no me equivoco. Sí, mira, aquí fue algo curioso porque en el 68, a mí se me quemaban las habas por trabajar en el periodismo. Ujú, Admiraba mucho a mi papá, ujú, y quería seguir algo de sus pasos. Él había hecho periodismo en su escuela, él había hecho oratoria. Pues yo en los talleres que había en el turno vespertino en secundaria, hice periodismo en un periódico moral y también hice oratoria. Lo que no hice fue química, esa nada más. eso sí, No. no. Entonces, fue curioso que estando yo en secundaria, yo me dedicaba a vender en contra del reglamento de la escuela. En las tardes yo vendía bolis congelados, llegué a vender hasta fruta, vaquitas, dinlarín, paletas, y me iba muy bien en el negocio. Entonces dije, no, pues voy a ser comerciante. Y luego dije, no, pues la administración de empresas es para el comercio. Pero luego, conforme fui avanzando, me gustaba el derecho. Hasta que un compañero, bueno, hubo un incidente en la en la escuela en el Zumárraga de una huelga.
Mm. porque un grupo quería correr a un maestro y otros estuvimos a favor de ese maestro. Y a raíz de eso hicimos un periódico que se llamaba Proa, que se imprimió en la editorial Yus. Ah, mira. Era un periódico muy bonito. Ahí sufrí la primera represión contra la libertad de prensa, porque cuando llegamos a distribuirlo, las autoridades nos lo incautaron y además amenazaron con expulsarme de la escuela. Yo aparecía como director. Por supuesto que mi papá, que no era nada dejado, fue a defenderme y a decirme que si me sancionaban, él me retiraba de la escuela porque en lugar de estimular una inquietud, la reprimían. Bueno, Mm. no la reprimí, bueno, reprimieron ese número, pero yo era miembro del apostolado de la Cruz y entonces con un mimeógrafo hechizo de los que se hacían entonces, que era una caja de madera, Ujú. empecé a hacer un boletincito de media carta que lo imprimía este, con un rodillo o con una, sí era un rodillo, así uno por uno, la hojita manual. Esa fue mi primera ya experiencia periodística. Y cuando fue el movimiento, conocí yo a un compañero más avanzado llamado Gerardo Canseco. Mm. Seguramente lo ubicas. Sí, perfectamente. Él también quería estudiar periodismo. Bueno, él quería estudiar periodismo y me dijo que por qué no estudiaba yo periodismo. Mm. Y me convenció finalmente. Entonces, él después se destacó mucho en la radio. Ujú. Y yo, pues entonces fue que así empecé a estudiar periodismo. Pero te cuento un detalle. Cuando le dije a mi papá que iba a estudiar periodismo, no le gustó la idea. En mi casa no entraban periódicos. Él Mm. no creía en la prensa. En ocasiones llevaba las últimas noticias si al regresar de su trabajo pues había alguna cabeza que le llamaba la atención. Y pues me dijo, bueno, ¿por qué no estudias primero una carrera seria y te dedicas al periodismo? Y yo le dije, no, yo quiero ser periodista con título en periodismo. Entonces me dijo, bueno, entonces, ¿por qué no te vas a la Ibero? Yo sabía que para entonces, como consecuencia de que el padre Pardinas, que había estado en China y ya tenía ciertas derivas hacia la izquierda, pues tenía una gran influencia ahí en la Ibero. Ujú. Y entonces yo desconfiaba de lo que me pudieran enseñar en la Ibero ya en 1967, Wow. porque ya los jesuitas o algunos no andaban muy bien, muy bien. Mi papá era admirador de los jesuitas porque había estudiado con ellos. Ya. Más tarde, cuando conoció cómo andaban, se decepcionó. Pero Mm. bueno, él quería que estudiara ciencias y técnicas de la información de la Ibero. Pero además las ciencias y técnicas de información tenían no un perfil periodístico, sino de otra índole. La única escuela que entonces, bueno, había dos escuelas de periodismo en aquel tiempo, la de la Universidad Veracruzana y la Carlos Septién García. Pero la Carlos Septién García era una carrera técnica, no era una Mm. licenciatura. Entonces yo entro a ciencias políticas donde era puro marxismo, Sí, sí, pero sí. yo ya sabía que era marxismo, no me iban a hacer comulgar con ruedas de molino. Yo sabía con quiénes estaba. Y claro, yo tenía una formación católica familiar y escolar que me permitía distinguir, ¿no? Y claro, hubo uno que otro bueno maestro, Rubén Salazar Mayén, fue mi maestro de historia de las doctrinas políticas y sociales, por ejemplo. Muy bueno. Pero en fin, eh, estudio periodismo y en el 68 surge la idea,
Bueno, yo andaba buscando dónde entrar, fui al Novedades, recomendado por un tío mío, no me, no me abrieron la puerta, fui al Sol de Mediodía, donde ya había estado Gerardo Canseco haciendo pininos. Salvador Borrego era el jefe de redacción o de información, y ahí me puso a prueba, pero total que no entré, pues, todavía estaba chavo. Y entonces, pero me comían las habas. Y un amigo me invita a colaborar en una revista de la Asociación de Promoción de la Cultura, que era la revista Vértice. Y bueno, pues como yo quería escribir, empecé a escribir ahí. Ese grupo que estaba en la revista Vértice, a través de Julio de la Cerda, que había sido jesuita y maestro en el Patria de los Lance Duret, que eran los dueños del Universal entonces, le propuso a Lance Duret que este grupo que hacía la revista de promoción de la cultura se hiciera cargo de la revista de la semana del Universal. Y así yo empecé a colaborar como externo en la revista de la semana, reporteando notas de la Olimpiada Cultural del 68. En ese inter, el propio Julio de la Cerda le propone a los Las Duret hacer un suplemento estudiantil, una página estudiantil. Y le compran la idea, y entonces un grupo de 4 jóvenes entramos ahí a hacer la Juventud Universal. Y fue ahí donde, como estudiante y periodista estudiantil, me tocó el 68. Por supuesto, yo no estuve a favor del movimiento del 68. Yo reporteaba la Facultad de Ciencias, más de izquierda que ciencias políticas y que economía, de donde por cierto procede nuestro actual presidente. Así es. Bueno, pues ya entonces así andaban. Y yo tenía la ventaja de que no dejaban entrar a la prensa a las asambleas de los estudiantes por prensa vendida, ¿verdad? Claro. Pero yo, que era estudiante, entraba con mi credencial de estudiante y luego publicaba algunas notas en el Universal, y además teníamos una columna política. Pero nos tocó ver el nacimiento del 68 con uno de estos compañeros que fue José Antonio Pérez Stuart, muy joven entonces, estudiante en la Septién García. Él cubría el área del Politécnico. Y entonces en el pleito de la Isaac Ochoterena y La Boca, ahí le tocó a él el pleito que encendería o serviría de pretexto para el movimiento. Aunque en realidad el movimiento nace a raíz de una manifestación de la Federación de Estudiantes Técnicos, que casualmente convocan a una marcha de protesta el 26 de julio. Igual que la Revolución Cubana. Exactamente, en paralelo había una marcha por la Revolución Cubana. Y entonces, casualmente, se encuentran las dos manifestaciones. Los politécnicos de izquierda convocan a que la marcha se vaya al Zócalo. Y obviamente no estaba permitido que se fuera al Zócalo. Pero ahí marcharon hacia el Zócalo, los reprimen ahí a la llegada. Al retirarse, yo con estos ojos vi cómo iban destruyendo escaparates de tienda e incluso unos grandes ventanales de Pemex que estaba entonces en la Avenida Juárez. Agarraron un bote de basura grande y lo aventaron contra el cristal que se rompió. Y luego yo me voy al periódico y escribo una columna de que eso no es digno de los estudiantes, bla, bla, bla. Saliendo de ahí, camino para tomar el tranvía que me llevaba a mi casa,
y está una bolita en contraesquina de Bucareli, y hay un lidercillo exhortando y exaltando ahí a los muchachos, porque decía, y vamos a tumbar a este gobierno. Ah, caray, dije, mira nomás. Toda la historia, pues casi ya la conoces, pero resulta que nosotros, con lo que estábamos publicando, seguramente de Gobernación, le hablaron al periódico para que ya no publicáramos esos temas, ¿no? Y entonces no se acabó la página, pero dijeron, miren, está por ser la Olimpiada, vamos a enfocarnos al deporte estudiantil, ya no vamos a informar sobre otros temas. Fue una derivación muy elegante y sí lo estuvimos haciendo. Bueno, después de que termina el movimiento del 68, Díaz Ordaz dice que va a liquidar la PIPSA, la productora e importadora de papel periódico, que era el instrumento uno de los instrumentos de control de la prensa en aquellos tiempos. Pero obviamente muchos periódicos le debían mucho dinero a la PIPSA y no le pagaban. Pues era como un subsidio disfrazado, pero era también la cuerda con la que los tenían controlados. Cuando Díaz Ordaz anuncia esto, se alarman en el periódico y desaparece nuestra página, porque iban a reducir el consumo de papel. Claro. Entonces quedamos volando, pero resulta que Julio, el que nos había promovido la página en el Universal, también había sido maestro de los Alarcón en el Patria. Y va y les propone al Heraldo que hagamos ahí la página, concretamente a Óscar Alarcón. Entonces vamos ahí, nos recibe, nos pide una muestra de lo que podía ser la página, hicimos una página ahí medio, y un día nos llama y nos dice, miren, en realidad ya no me interesa la página, yo necesito reporteros. Porque resulta que acababan de correr a varios reporteros en el intento de hacer un sindicato. Entonces, además decían, somos el periódico Jóvenes, necesitamos reporteros jóvenes, y ahí se inició mi carrera periodística. Así que seguías estudiando y al mismo tiempo pues tuviste esta oportunidad de oro, de al mismo tiempo estar ya trabajando, conociendo, etcétera. Y entonces empiezas una carrera en el Heraldo de México, una carrera que duró ¿cuánto tiempo? En tiempo efectivo de trabajo en el Heraldo fueron 10 años. Fueron 9 seguidos, con una interrupción de un año que fue a fundar un periódico a Mazatlán, Sinaloa, el noroeste de Mazatlán. Y luego volví a regresar otro año al Heraldo. Yo ahí empecé reporteando policía. Cometí un error. Resulta que los de policía, la mayoría eran egresados de la Septién García. Y el reporteo de ellos era ahí en la Procuraduría del Distrito Federal. Llegaban un montón de actas del Ministerio Público. Se repartían entre los reporteros y ahí se reporteaba. Y se hacía algo que era la cosecha. Y todos llevaban las mismas notas. Pero resulta que el jefe de información del Heraldo había estado en el periódico La Prensa, cuya especialidad era la nota roja. La nota amarilla. A él no le satisfacía que yo fuera con la nota de la cosecha. Nos hacía reportear para que lleváramos las mismas notas que la prensa. O sea, frescas, no de las actas del día anterior. Sí. Pero bueno, fue una cosa asquerosa reportear eso, no solo por el tema. Yo entraba a los separos de policía con un olor nauseabundo en los separos de la Procuraduría del DF,
Ujú. Tomaba aire, me aguantaba, me metía y estando adentro tenía que respirar. Me daban náuseas. Total, un día los muchachos tuvieron una fiesta, los de la Septien, y yo ni me enteré. Pero otro día que llego a la Procuraduría me dicen, ¿y tú también fuiste a la fiesta? No, ¿de quién fue? Pues aquí de la Septien. Y dije, no, yo no estoy en escuelas mugres. Ya te imaginarás que entre ellos dijeron, nos la va a pagar. Pero tenía yo otro compañero que estaba reporteando a prueba como yo, también policía, y fue con el chisme a mi jefe de la información decir que estos le van a hacer una para que quede mal. Entonces el jefe de información, para que no me fueran a hacer quedar mal, me quitó ya de policía. Cubrí cosas interesantes, no las voy a particularizar ahora. Entonces me puso a hacer suplencias. Como siempre hay un reportero que descansa, pues yo cubría al que había descansado, ¿no? Y fui así a muchos eventos. Pero un día que era mi día de descanso, en 1969, que fue cuando entré al periódico, eh, la cabra tira al monte, dice, ¿no? Y siendo mi día de descanso, fui a dar al periódico, ¿no? Llego al periódico y me dice mi jefe, qué bueno que llega Castellanos. Váyase al Congreso del Trabajo porque están destapando a Echeverría. Ajá. Y pues ahí voy. Y ya hice yo, porque el reportero de Fuentes Laborales no aparecía por ningún lado, era medio vago. Entonces fui yo al Congreso del Trabajo, fui testigo de la conferencia de prensa de Fidel Velázquez, donde lanzaban a Echeverría, y fue la primera nota de 8 columnas que yo gané, porque pues a los reporteros nos decían que teníamos que ganar la de 8. Entonces, Perdón que te interrumpa, digo, para que el público le quede claro, pues recordar que en esa época quien destapaba, ahora sí que el tapado, era Fidel Velázquez en la CTM, hacían el evento protocolario, digamos, de destape, aunque ya lo había decidido el presidente, ¿no? sí, claro, sí, era el tapado que se destapaba. Así es. Perdón, continúa, Pepe. Bueno, entonces ya inició la campaña Echeverría y uno de los que habíamos estado en la Juventud Universal, que también estaba en el Heraldo, fue seleccionado para acompañar a José Falconi, que era el reportero de la Fuente Política. Él fue Jesús Kramsky. Entonces, entre los dos cubrieron la primera etapa de la campaña de Echeverría. Perdón, ando un poco mal. Bueno, y terminada la primera etapa, se iniciaban varias etapas y la quinta etapa, no, perdón, al iniciarse la segunda etapa, en enero de 1976, no, No, del 70. 70, sí, perdón. En enero de 1970 se iniciaba la campaña en Poza Rica, Veracruz. Y ese día que se iniciaba la campaña, en el avión que iban los reporteros, la mayoría de ellos del Heraldo, se estrelló en el Cerro del Mesón en Poza Rica. Y murieron todos menos uno, Jesús Kramsky. Como era mi amigo, el jefe de información me dijo, váyase a Poza Rica. Y entonces en un Volkswagen que tenía yo, me fui hasta Poza Rica, más que a cubrir la nota, a acompañar que se le diera la atención adecuada en el hospital de Pemex, que fue donde lo llevaron. Y ahí lo estuve acompañando porque estuvo en estado de coma, ya no me acuerdo cuántos días.
porque creían que tenía un derrame cerebral, porque lo operaron de las piernas, que fue lo que sí sufrió la caída del avionazo. Todo lo demás estaba bien, pero dijeron, no, a lo mejor tiene un derrame cerebral. Entonces, pues aquí decían, aquí tenemos todo para operar. Y era falso, no tenían todo. Les faltaba precisamente un neurólogo que lo revisara, porque no volvió en sí. Entonces, el día de la operación, los familiares de Jesús y un servidor, el reportero de Últimas Noticias y el fotógrafo del Heraldo, estuvimos prácticamente toda la noche ahí en el hospital porque ya lo iban a operar. Paso por el pasillo y está un médico afuera del quirófano. Le digo, ¿ya terminó la operación? Me dice, no, todavía no empieza. ¿Cómo? Estamos esperando al neurólogo. ¿Cómo? Sí, es que está de vacaciones el nuestro, pero ya viene volando de noche. Sí, y al rato se oyó un avión que aterrizaba allí. Llegó el neurólogo, lo operó, pero como consecuencia lo que tenía era líquido cefalorraquídeo que por algún motivo, a lo mejor de la anestesia, le oprimía el cerebro. Eso le provocó estar en estado de coma varios días. Y yo permanecí ahí hasta que recuperó la conciencia. Pero entonces no había reportero de la fuente política. Entonces a mí me nombran reportero de la fuente política en tanto Jesús Kansky se recupera, que nunca volvió al periódico. Y entonces así inicié yo mi carrera en la fuente política. Híjole, qué interesante, mi estimado Pepe. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a seguir platicando. Ahora esa parte está en la fuente política y bueno, sigue después un paso al lado empresarial. Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí. Estamos platicando con José de Jesús Castellanos López, periodista, académico, exfuncionario público. No lo mencioné al principio, pero ha sido padre de 8 hijos y 51 años de casado, mi estimado Pepe. La verdad es que es toda una vida, pero estamos platicando ahorita de tu carrera en el periodismo. Nos quedamos con que, pues, una circunstancia de esas, que nunca espera uno, de repente te llegó una de las principales fuentes del periodismo, más en esa época que era la fuente política, efectivamente en la campaña de Echeverría, por una desgracia que se dio. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu paso en esa fuente? Mira, fue muy interesante, cubría partidos políticos y Cámara de Diputados. Me tocaron grandes debates en la Cámara de Diputados, porque entonces estaban los diputados de partido, 20 del PAN, 10 del PPS y 5 del PARM. Ni juntos le hacían cosquillas al PRI, ¿verdad? Claro. Sin embargo, tanto del lado del PAN como del propio PRI, había gente preparada y se daban debates muy interesantes, ¿no? Claro, siempre ganaba el PRI, si no el debate, si la votación. Entonces, había de todo, ¿no? O alguna vez le hicieron caso al PAN en algún cambio, algo así, ¿no? Pero no, todo era como iba el, el PRI, lo que hacía el PRI, etcétera, ¿no? Me tocó Efraín González Morfín, Conchello, en fin, los intelectuales del PAN de aquella época. Y estuve ahí varios años, pero pues con lo que ganaba ahí no podía casarme. Y entonces surgió la oportunidad de entrar a la mesa de redacción, que era mucho mejor el sueldo. Claro, el horario era vespertino y había que quedarse hasta la madrugada al cierre del periódico. Pero entonces me ofrecieron trabajar en una revista que se llamaba Resumen, que el director era Gustavo de Anda,
pero quien realmente encabezaba era Guillermo Guajardo Davis, que era gente de don Eugenio Garzazada. Yo no conocía mucho de quién estaba atrás, ¿verdad? Le llamaban el sordo. Estamos hablando de gente de allá de Monterrey. Exacto. Él se quedó sordo porque por alguna enfermedad le inyectaron muchas sulfas que le afectó el oído. Entonces, trabajando yo ahí, pues mi diálogo con él era en máquina de escribir. Él hablaba, yo escribía, le contestaba, etc. Y yo hice durante un año esa revista, pero resulta que matan a don Eugenio Garza Sada y los hijos de don Eugenio ya no quisieron que se hiciera la revista y desapareció. Pero bueno, estando ahí en la mesa de redacción, una noche con Cosme Aces, de jefe de redacción, platicando en lo que se hacían las planas en el taller, me dijo que lo habían invitado a que fuera a un curso a Navarra, España. Pero como él no tenía título, no podía ir. Y yo le dije, oye, a ver, déjame ver los papeles. Yo sí tengo título. Yo sí tengo título, que fue lo importante de tener el título que me abrió puertas. La mayoría de los periodistas no tenían título profesional, ni incluso de mis compañeros de generación. Total, relleno los papeles, los mando a Navarra, pero resulta que fue en el momento en que Franco mata a un extremista de ETA, le dan garrote, que era un torniquete que lo desnucaba. El Papa Pablo VI le pidió que no lo matara. Franco no hizo caso porque ya la ETA estaba muy violenta. Y entonces Echeverría rompe comunicación con España, pero en serio, no como el peje, que fue pura vacilada. No teníamos relaciones diplomáticas desde la guerra civil. Sí. Pero en la práctica había una representación, pero nada más era la formalidad de no tener relaciones. Pero ahí sí rompió toda comunicación. El día que lo hace, llega un avión de Iberia al aeropuerto y no dejan que los pasajeros se bajen. Le ponen gasolina y vamos de regreso. En ese inter, el quien coordinaba la asistencia a Navarra recorría toda Sudamérica, era el programa para graduados latinoamericanos. Recorría con las solicitudes, entrevistando a quienes habían sido candidatos, ¿no? Y ya él elegía quiénes iban a ir. Pero como él era español, no lo dejaron entrar a México. Así que dije, pues no, ya se fregó la cosa, ¿no? Pero resulta que un día de pronto en el Telex del periódico no había internet. No. Era Ni Telex, fax, ni nada de eso. Ni fax, Telex. Empieza una carta para mí de la Universidad de Navarra diciendo que 2 mexicanos y yo habíamos sido aceptados, pero que nosotros teníamos que conseguir cómo entrar a España, que si lo conseguíamos teníamos beca, que consistía en el vuelo y la estancia con gastos pagados durante 6 meses. Pues me movilicé, busqué a los 2 candidatos que sí habían sido aceptados y se muere Franco. Y se murió Franco vengándose de la prensa mexicana, porque se murió un 19 de noviembre. Y el 20 de noviembre entonces no había periódicos. Sí, claro. Solo los medios, no me acuerdo si Últimas Noticias sí dio la noticia, pero si no, pues la televisión y la radio, pero los periódicos no publicaron hasta después. Yo había estado velando hasta las 3 de la mañana por si se moría, ya teníamos hecho una página de quién era Franco, etcétera, etcétera,
nada más para quitarla de 8, meter murió Franco y cambiar una página por otra, ¿no? Pues no se pudo hacer. Así que, ¿y qué pasó con el viaje a Navarra? Pues me fui, estuve allá y te voy a decir una confesión. 6 meses en Navarra fueron para mí mejores que ciencias políticas en la UNAM. A lo mejor me cuelgan por ahí los de la UNAM, pero ciertamente, aparte de que no iba a clases, porque pues estaba trabajando, no me hacía falta ir. La verdad es que en esos tiempos había muy malos maestros. Luego hubo ya mucho mejores maestros. Entre otros, Buendía fue ahí maestro, Sí, Manuel pero a mí no Buendía. me tocó esa generación de buenos maestros. El único que era de más nivel fue Miguel Ángel Granados Chapa, que Ujú. fue sinodal en mi examen profesional. ¿Y Los de qué fue otros, tu tesis, Pepe? necesidad de reglamentar el ejercicio profesional del periodismo en México. Wow. Adelantado a la época, ¿eh? Muy adelantado a la época. No, pues es que mi tesis era que es una cosa el periodismo informativo y Ujú, otra cosa el periodismo de opinión, claro. que para ser periodista de información no es en función de la libertad de expresión para que tú digas lo que quieras, sino para que informes los hechos. Desde entonces me inquietaba ese tema. Tengo varios ensayos que fui haciendo a través del tiempo, pero en Navarra, mi trabajo en Navarra fue sobre derecho a la información, Ujú, porque ya se empezaba a mencionar el tema. Todavía no se había realizado la reforma política, que fue con López Portillo, ujú, pero ese trabajo lo publiqué y se le dio una copia a Jesús Reyes Heroles cuando se reformó el sexto constitucional para agregar aquella línea de el derecho a la información será garantizado por el Estado. Pero nadie sabía qué fregados era el derecho a la información. Se hicieron foros para propuestas, descaradamente decían, para saber qué es el derecho a la información. Bueno, pero ya estaba en la Constitución. Regresé de Navarra al periódico y estando en Navarra, un, un, este, un día me habla Silvino Silva, que era el director del periódico Noroeste de Culiacán, que quería hablar conmigo. Pues ya nos entrevistamos y me propuso irme a Mazatlán a fundar el periódico en Mazatlán. Yo quería salir de la Ciudad de México. Entonces, pues acepté ir a Mazatlán para conocer el lugar y ver si me quedaba, ¿no? Claro, pues ver la playa, ir al Mamucas entonces a tomar buenos mariscos. Y dije, no, pues de aquí soy. ¿Ya estabas casado en ese momento? Sí, ya estaba casado. A Navarra me fui con mi esposa y mi primer hijo. Ujú, Y pues acepté irme. Y la verdad es que, pues ya estando frente a la realidad real, me decepcionó Mazatlán. Un cronista de Mazatlán que estaba en un periódico recién fundado de competencia, un día dijo en una entrevista que le hicieron que, pues, que es que Mazatlán es un puerto de pescadores, lo cual a nadie le cayó nada bien, ¿verdad? Pero era la claro. realidad. Tenía turismo, pues muy poco, no era turismo internacional, Ujú, era un turismo muy mexicano de clase media. Solo estaba de cadenas, estaban solo el Holiday Inn y el Camino Real. Todos ujú, los demás eran hoteles de empresarios locales. Estaba ya Julio Verdeguer desarrollando el CID, el pero Cid, ajá. más como campo de golf y un hotelito chiquito
que una torre que después hizo. Ujú. Pero pues en la medida en que se conoció el ambiente, bueno, yo logré penetrar en el ambiente a pesar de ser periodista, porque yo publiqué notas que otros no se atrevían y fue de crítica al gobierno del Estado, crítica y revelación de fechorías de uno que quería ser, que era diputado y quería ser presidente municipal. Y yo creo que mis notas lo tumbaron y entró Humberto Raiz. No, Ujú. no, no Humberto Raiz. Ay, no, no, no me acuerdo ahorita del nombre del que entró. Pero Humberto Raiz era presidente de la Canaco y Emilio Goicoechea era presidente de Coparmex. Ujú. Total, a mi mujer no le gustó el ambiente. Cuando nace mi tercer hijo, mi mujer se viene a México y yo vengo pues a ver cuando ya está por nacer, voy al Heraldo y yo le seguía mandando información al Heraldo desde Mazatlán cuando había algo interesante. Me tocó que en una ida de López Portillo anunció que se iba a crear el IVA en lugar del impuesto sobre la renta Ujú. o como complemento. Y yo gané la nota, pero en el Heraldo no le dieron mayor importancia al IVA. Ahí sí la publicaron, pero sin mayor trascendencia. Pero bueno, voy de visita a saludar a... Ah, pues yo seguía mandando artículos para la página editorial. Y veo a Óscar Alarcón y me dice, ¿por qué no viene otra vez? ¿Qué está haciendo allá en Mazatlán? Y como a mi mujer no le gustaba, pues me regresé. También en aquel momento me pidieron que hiciera una revista con la que ya había colaborado, porque iba a venir el Papa Juan Pablo II a México. Era la revista Ecumenismo, Mm. que se editaba por el Instituto de Investigaciones Sociales Motolinía, Ujú. don Manuel Díaz. Y así es. Ajá. Entonces vine y entonces pues, estaba en el Heraldo, fui jefe de información política, jefe de información económica, hasta que ya me hartó el Heraldo. Sus políticas laborales no eran las mejores. Los periodistas llegaban, aprendían y se iban, lo cual me llevó a decir un día, pues que teníamos que cambiar esas políticas. Y bueno, tuve una confrontación con Óscar Alarcón y me dijo, ¿qué está haciendo entonces aquí? Para entonces me habían invitado en la revista de la Concanaco a que escribiera un artículo. Y sí, yo les mandaba ahí algún artículo. Y luego me llamaron de la Concanaco y me dijeron que por qué no me iba a trabajar ahí. Y entonces empecé a trabajar ahí de medio tiempo y medio tiempo en el Heraldo, porque estaba en la tarde, ¿no? Ujú. Y cuando me confronto con Óscar Alarcón, pues yo ganaba más por medio tiempo en la Concanaco Con Canaco. por Ujú. tiempo completo en el Heraldo. Así que dije, pues no, no me quedo en la calle. Y sí le dije, no, pues muchas gracias, nos vemos y adiós. Y ahí terminó mi aventura de diarista en el Heraldo. Luego, la Concanaco hacía yo la revista Decisión y era yo director de pensamiento empresarial. Yo había estudiado cuestiones de economía en la revista Resumen, que era una revista defensora de la economía de mercado, con un sesgo hasta cierto punto liberal, Ujú. pero sí sabía del tema, ¿no? Y entonces llegué a la Concanaco y ahí duré 16 años como director de la revista, como jefe de comunicación de la Concanaco y 6 años como director general de la Concanaco. Ahí en la Concanaco me tocó la expropiación de la banca y junto con la Coparmex
se hizo la reunión de México en la Libertad contra López Portillo. Yo era orador en esas reuniones. Pero lo interesante también es que Federico Mugenburg, que era director del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Consejo Coordinador Empresarial, generó un curso de liderazgo empresarial que tenía como finalidad que los empresarios salieran de su cajón económico y se preocuparan por los temas políticos y sociales de México. Él lo diseña y Coparmex lo adopta y lo empieza a aplicar. Y yo participaba en ese curso con la conferencia sobre medios de comunicación. Y entonces, pues ahí me conocieron en Coparmex, en Concanaco. Cuando murió don Edmundo Beucci, que era el pensador de la Coparmex, yo dije, me gustaría ocupar ese puesto. Pero me lo ganaron. Pero al poco tiempo, la Concanaco, que tuvo un movimiento también de ruptura interna contra la Canaco de la Ciudad de México, llegó el Grupo Monterrey con don Jorge, bueno, primero Julio, no, ¿cómo se llamaba? Ahí se me ve el nombre. Un empresario que había sido presidente de la Canaco México, pero era del Grupo Monterrey, que fue el Gosne. Y luego entra don Jorge Chapa. Y en ese momento me invitan a irme de tiempo completo a la Concanaco. Te comento que al mismo tiempo me presentaron 3 ofertas laborales. La última de las 3 que elegí era Concanaco. No era mi opción 1 ni la 2, pero resulta que en la 1 ya me habían dicho que entrara a trabajar y al día siguiente me dijo mi mamá que siempre no. No voy a decir la historia, pero fue interesante. La segunda igual, quien me había ofrecido el puesto porque iba a dejar una universidad, la Intercontinental, me dijo siempre no. Entonces entré a la Concanaco, que no me atraía mucho. Debo decirte que fue una gran experiencia de vida. Yo estoy convencido de que ahí hice mucho por este país y por los empresarios, pero no con una visión economicista, sino con una visión social. Porque ahí yo establecí, junto con un vicepresidente, un curso de inducción y un curso de inmersión. El curso de inducción era para las canacos y el de inmersión para los consejeros de la Concanaco. Que te iba a decir que efectivamente te toca entonces ser uno de los promotores, como ya lo dijiste ahorita, de ese empresariado con una visión más social, que muchos de ellos van a terminar siendo políticos del PAN. Ahí yo establecí, junto con un vicepresidente, un curso de inducción y un curso de inmersión. El curso de inducción era para las canacos y el de inmersión para los consejeros de la Concanaco. Que te iba a decir que efectivamente te toca entonces ser uno de los promotores, como ya lo dijiste ahorita, de ese empresariado con una visión más social, que muchos de ellos van a terminar siendo políticos del PAN. Efectivamente, Rufo, Barrio, Canales Clarion, Cloutier, desde luego Cloutier, que era el presidente del CCE, que con una gran humildad se sentaba a escuchar las charlas, no asumiendo un papel de líder, ¿no? Humildemente. Y Carlos Medina Plasencia, en fin, toda una generación de empresarios que cuando Cloutier rompe con López Portillo por la estatización, luego se va de candidato al gobierno de Mazatlán, de Sinaloa. De Sinaloa. Él me invitó a que fuera su jefe de prensa en la campaña.
Pero yo me negué porque dije, si yo voy para allá, asumo un papel partidista político. Claro. Y yo no estaba muy feliz con lo que el PAN hacía, los conocía. Entonces, y después, ¿qué voy a hacer? Dije, no puedo regresar a la Concanaco a hacer lo que estaba haciendo porque me van a ver como un agente del PAN. Y no fui a la campaña. Pero sí tuve gran amistad con Manuel Cloutier. Y luego también me pidieron que asesorara lo acabo de mencionar hace un momento. ¿A Emilio Cochea o a Humberto Raiz? Humberto Raiz, cuando se lanza para presidente municipal. Sí, fui algunas veces a generar estrategias para su campaña, etcétera, pero no participé con ello. Era un gran tipo, no sé si vive o no vive, pero era un gran tipo. Mis respetos para la familia Raiz, que eran evangélicos. Su esposa se metió a la cívica femenina y él luego al PAN. En la primera campaña por la presidencia le hicieron fraude, descarado, por supuesto, ¿no? Claro. Volvió a ser candidato y entonces ya ganó. Fue toda esa oleada que desde las presidencias municipales el PAN fue creciendo hasta que conquistan Baja California, viene todo el fenómeno, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo estuve con Canaco y tuve una experiencia de defender a las cámaras de comercio frente a una nueva ley que querían hacer en tiempos de ¿Cedillo o de...? De Cedillo, si no me equivoco. Sí. A consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, querían que las cámaras fueran al estilo norteamericano, que puede haber 20,000 cámaras, son de libre afiliación. Entonces había la idea de que las cámaras de comercio y de industria en México eran cámaras de afiliación obligatoria, que habían sido desde Lázaro Cárdenas, creo que hasta Díaz Ordaz. Luego se modificó la ley y ya no eran de afiliación obligatoria. Lo que sí era de registro obligatorio con una calidad de participación de semisocios, digamos, pero ya no era la afiliación obligatoria. Yo tomé con los de Concamín, a través de la ANGECAI, que era la Asociación de Directores y Gerentes de Cámaras y Organismos Industriales, un diplomado en organismos empresariales en el ITAM. Fui el primero de los que no eran de la industrial que participó ahí en ANGECAI y fui presidente de ANGECAI. En el curso hicimos una planeación estratégica porque ya veíamos venir una campaña contra la ley de cámaras. Y entonces señalamos qué era lo que había que hacer para defender la ley. Entre otras cosas, mejorar a las cámaras, ¿no? Pero también hice yo un pequeño estudio de la naturaleza de las cámaras de comercio, donde demostraba yo que el modelo de las cámaras en México era similar al de las cámaras europeas, que también tenían la modalidad de afiliación, entre comillas, obligatoria. Y entonces hice yo un folletito que cuando llegó un amparo a la Suprema Corte, se los di a los ministros. Desgraciadamente, no tomaron en cuenta lo que yo ahí decía, porque Mariano Azuela y otros ministros estaban a favor de la colegiación obligatoria en las profesiones. Y entonces quería tomar como paradigma la afiliación obligatoria en las cámaras, cuando no había tal. Pero los ministros que no querían esa afiliación obligatoria
pues le concedieron el amparo a quien lo pidió, y de ahí se derivó la reforma a la ley de cámaras. Herminio Blanco era el secretario que operaba eso, pero yo como presidente de Angecay lideré a todas las cámaras para oponernos a que se hiciera la reforma. Y no, mientras yo estuve en Concanaco no se hizo la reforma, pero hubo un cambio de presidente que cuando llegó a tomar posesión a Concanaco me ratificó como director general y a las 2 semanas me corrió. Oye, mi señor Pepe, fíjate que nos ha ganado el tiempo. Sí, ya me imaginaba. Pero quiero que haya una segunda parte, porque falta una parte importante que es el aumento de la alternancia en el poder en México, que ya pasaste de ese lado empresarial a la función pública, que es otra historia muy particular. Entonces, vamos a dejar pendiente esta parte. Yo te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Luego agendamos para la segunda parte, porque sí, ha sido muy rico lo que nos has platicado, porque hemos ido con el camino de la historia de nuestro país de los últimos años, y la verdad es que tienes todavía mucho que platicar. Falta hablar obviamente del Tata Vasco, que todo lo que has estado haciendo ahorita recientemente, pero también está, te digo, ese paso por Cedesol, el paso en su momento también como representante del gobierno de Guanajuato, y bueno, también hablar sin duda, pues también estuviste presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y también de otros organismos. Entonces, falta mucho de qué platicar, Pepe. Con gusto, con gusto. Bueno, pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta ocasión y escucharnos hasta una segunda parte para seguir hablando con Pepe Castellano. Los invitamos a que sigan toda la programación de Más Radio La Paz aquí en el 101.5 de FM. Los invito a escuchar el análisis político que hago en el noticiero matutino los lunes y viernes con Alan Lubet en punto de las 7:15 de la mañana, hora de aquí La Paz, Baja California Sur. Hasta la próxima. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.